Esta historia ocurrió, no en otro tiempo, no en otro país, aquí en la frontera entre México y Estados Unidos, donde el miedo, el poder y la superstición se combinaron. En los años 80, Adolfo de Jesús Constanzo era un joven aparentemente común. Nació en Miami, creció entre lo que se conocía como rituales y viajes constantes a la Ciudad de México. Desde niño estuvo expuesto a prácticas espirituales de origen afrocaribeño. Y desde muy temprano desarrolló una obsesión por el control, el dominio, el poder. Estudió Palomayombe, una religión que mezcla elementos africanos con simbolismo y ceremonias intensas. En lugar de limitarse a la tradición, la llevó al extremo. No solo creía que podía comunicarse con fuerzas invisibles, también pensaba que podía volverse invulnerable si las alimentaba de la forma correcta. Cuando llegó a la Ciudad de México a mediados de los 80, comenzó a ofrecer sus servicios como santero. Pero su clientela no eran personas comunes, eran gente con poder y con miedo. Les prometía protección espiritual a cambio de rituales especiales. Lo veían como un guía, él se veía como un dios. En 1987 se trasladó a Matamoros, Tamaulipas, y fundó su propia organización, un culto. Su círculo cercano lo llamaba El Padrino. Entre sus seguidores destacaba Sara Aldrete, una joven estudiante que acabaría convirtiéndose en la madrina, su cómplice más fiel. Ahí comenzó lo peor. Constanzo convenció a su grupo de que necesitaban realizar ceremonias cada vez más intensas, que si querían dominar el mundo necesitaban algo más, poder espiritual. Y ese poder, según él, venía con ofrendas. Ya te imaginarás de qué tipo. El lugar elegido para sus ceremonias fue el Rancho Santa Elena, una propiedad alejada al borde del desierto. Allí, en completo aislamiento, sucedieron actos que marcarían para siempre la historia criminal de México. Durante 2 años, ese rancho fue testigo de rituales secretos. Personas desaparecieron, algunos eran rivales del narco, otros simplemente elegidos al azar. Lo que ocurría dentro del rancho no puede detallarse por completo, pero basta decir que aquellos rituales estaban diseñados para infundir miedo y para alimentar lo que ellos consideraban una fuente de energía oscura. Todo esto se mantuvo oculto hasta marzo de 1989. La víctima que lo cambió todo fue Mark James Kilroy, un joven estudiante de medicina estadounidense que viajó con sus amigos a pasar el Spring Break a Matamoros. En una noche cualquiera, se separó del grupo y nunca más regresó. Su desaparición generó una investigación binacional. El FBI presionó y la policía mexicana comenzó a hacer preguntas que antes no se atrevían a formular. Finalmente, el 11 de abril de 1989, encontraron el rancho Santa Elena. Lo que hallaron allí dejó sin palabras a los investigadores. Restos, objetos rituales, calderos antiguos, cuadernos con símbolos, pruebas suficientes para confirmar lo que muchos no querían creer. En ese lugar se habían cometido actos rituales, dirigidos por un grupo que combinaba creencias religiosas con actividades delictivas, y que se creía intocable. Adolfo Constanzo huyó con algunos de sus seguidores, incluyendo a Sara Aldrete, a la Ciudad de México. Permanecieron ocultos durante semanas, hasta que una llamada anónima los delató. Rodeado por la policía, Constanzo se negó a ser capturado. Ordenó a uno de sus discípulos que le quitara la vida. Así terminó su historia. En cuanto a Sara Aldrete, fue detenida poco después. Hoy cumple una condena de más de 600 años de prisión. Pero las preguntas no terminaron ahí. ¿Cuántos miembros del culto aún están libres? ¿Y cuántos más siguieron esos rituales en otras partes del país? Este caso no solo es impactante por los actos que se cometieron, es una advertencia sobre lo que puede pasar cuando el poder se mezcla con la superstición, cuando la creencia en la impunidad se disfraza de fe, cuando el horror se oculta bajo promesas de protección.
Hoy el rancho Santa Elena permanece en silencio, abandonado, pero quienes estuvieron ahí dicen que el aire aún se siente pesado y que algunos secretos todavía no han sido descubiertos. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete. Nos vemos en la próxima.